iniciamos este encuentro junto al padre Mario Sánchez en el Hablemos de Liturgia. Con él vamos a empezar a caminar juntos. El Adviento también. Padre Mario, qué bueno encontrarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Estaba accidentado ahí el sonido, pero estamos bien, ¿no es cierto? Estamos ya todos Estamos, listos. estamos Estamos todos listos. listos, Me suele padre. pasar a mí, no hay problema. Nos pasa a todos. Sí, sí. Padre, bueno, te decíamos que habían quedado algunas inquietudes de encuentros anteriores, son muchas consultas. Sí. Antes, Está bueno. Yo te decía fuera del aire esta mañana que, a ver, quizá este bloque nos ayuda también, porque por más allá de supuesto. la temática que uno va planteando jueves a jueves, está bueno por allí, bueno, evacuar dudas y Claro. seguir. Y eso también nos da pie para, bueno, hablar de algunas cosas. Entonces, creo que ya es un clásico este primer bloque. Así Así es. es. El espacio de preguntas y respuestas, algunas de ellas que quedaron pendientes a través del audio. Escuchamos un primer mensaje que nos dejaba una oyente, Carmen. Buen día, Radio María. Me parece fantástico todas las explicaciones que el Padre siempre da el día jueves o algún otro día tal vez. Yo querría preguntarle, se ha establecido en algunos lados por X motivos de que los hogares de ancianos o en algún otro lugar que capilla, que se celebra la misa y que no tienen el libro, o sea, el libro es como él estaba recién diciendo, el leccionario 1, 2, 3, 4, y se está utilizando mucho ese tipo de liturgias o de revistas realmente editadas, sí, por supuesto, por instituciones religiosas, pero yo pregunto hasta qué punto ese tipo de lecturas puede reemplazar o puede ser aceptada o normal o que esté bien, porque en algunos lugares no hay el libro, no está el diccionario. La lectura del domingo o del día que se hace la celebración de la misa. Bueno, Carmen de Pehuajó, muchas gracias. Sí, a ver, siempre es necesario aclarar esto, ¿no? La liturgia está regida y tiene como fuente los libros litúrgicos, ¿no? Estos materiales que se editan, ¿no? Conocidas como las liturgias cotidianas, etcétera, bueno, son pequeños subsidios, pero no son más que eso. Ayuda quizá a los fieles a, bueno, a preparar la lectura de un domingo, de un día de semana. Eh, por ahí nos salvan, entre comillas, de, por ahí cuando, como dice esta oyente, en algunos lugares donde no está ni el misal ni el leccionario, ¿no? Pero, a ver, ¿hasta qué punto sustituye? No, no lo sustituye. Puede ser una ayuda totalmente extraordinaria, ¿no? O excepcional, pero que no sea la costumbre sería algo bueno, ¿no? Que no sea costumbre, sino que se logre de algún modo ir reparando eso. Bueno, a ver, me parece que, a ver, yo tengo, disculpe que me dé vuelta, ¿no? Pero Sí, eh, acá tengo, miren, perdón, ¿no? ¿Tenés los leccionarios ahí sí, está o la no? Tengo biblioteca. esto. ¿Cuántos libros, padre? Esto que lo que están viendo se llama justamente el Misa. misal romano cotidiano, Ujú. para que la, por ahí la cámara me enganche. Sí. El misal romano cotidiano es un texto chiquito, fíjense, mire el tamaño de mi mano, ¿no? Ujú. Donde está todo, las lecturas de todos los ciclos, el ordinario, el misal, está todo acá. Mm. Este es un pequeño, digamos, ayuda justamente que nos ayudaría justamente con los, como era el famoso misal de campaña en un momento, ¿no? Ajá. Esto se hizo en base al misal nuevo que tenemos en Argentina y en base a los leccionarios, está todo puesto acá. Entonces, creo que tenemos materiales suficientes como para, bueno, de algún modo poder reemplazar el leccionario y el misal, no por estos subsidios, ¿no? Sino por estos libros que son litúrgicos, son aprobados. Claro, Muy bien. bien. Bueno, vamos con otra de las preguntas que habían quedado. Natalia nos cuenta que es ministro de la Comunión. Pregunta, ¿cuál es el momento para subir al altar y la postura correcta? Los ministros pueden estar ya algunos en el altar siendo acólitos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurría. Y si no, el momento ya del cordero, digamos, cuando se empieza
empieza a dar la paz y se hace la fracción del pan, los ministros ya pueden estar allí incluso colaborando con lo que va a ser la fracción del pan. Recordemos que la fracción del pan no es solamente la partición de la hostia grande que consale el sacerdote, sino que también ya son todas las hostias que están preparadas ya de un modo acomodada, y quizá también la distribución en otras patenas para los otros ministros. Todo eso se llama fracción del pan, que es lo que acompaña el canto del Cordero. Entonces, me parece que ya en el canto del Cordero es un buen momento para que los ministros estén prestos allí en el presbiterio, ¿no? Bien. Continuamos con la consulta que llegaba desde Resistencia, la pregunta de Amelia. ¿Dónde es el lugar correcto para leer la oración de los fieles? Un sacerdote nos enseñó que no se deben leer en el ambón porque allí se lee la palabra de Dios. Debemos hacerlo donde se lee el guión. ¿Es así? Pregunta Amelia. Bueno, ahí hay como dos afirmaciones que serían, quizá, sí, para conversar. Primero, si la oración de los fieles la va a hacer el diácono, que le debería corresponder ese rol si hay diácono, y al ser parte de la liturgia de la palabra, no hay ningún impedimento que se lea desde el ambón, ¿no? Porque el ambón, desde el ambón está toda la liturgia de la palabra. Claro. Entonces, recordemos que la liturgia de la palabra está compuesta por las lecturas, la homilía, la oración de los fieles y la profesión de fe, el credo. Todo ese cuerpo hace a la liturgia de la palabra. Con lo cual, si las intenciones, las preces, como decimos en la oración universal, se lee desde el ambón, no habría ningún impedimento. Ahora, si la oración de los fieles, la oración universal, la va a hacer el mismo comentarista, el guionista, como decimos por allí, sería bueno que lo haga del mismo atril, ¿no?, que está haciendo el guión, ¿no? Muy bien. Bueno, Lita, también desde Buenos Aires, llega con su pregunta. ¿Cuántas veces hay que santiguarse? ¿Cuántas veces hay que hacer genuflexión cuando se pasa frente al Santísimo y frente al altar? Ella pregunta esto para antes, el durante y cuando culmina la misa. En realidad, primero que durante la misa habría que evitar tanto movimiento, ¿no? No haría falta pasar tantas veces delante del altar y del sagrario, ¿no? A ver, no veo motivo para lo cual. Claro. Ahora, si yo tengo que pasar por delante del sagrario, al menos una reverencia cada vez que paso, ¿no? Sobre todo al sagrario antes y después de la misa. Durante la misa, solo al altar, ¿no? Reverencia aunque sea, ¿no? Ahora, no habría necesidad de pasar tantas veces, digamos, ¿no? A no ser algún lector que pase hacia el ambón a leer la lectura, o no sé, no veo tantas veces que uno tenga que pasar, sobre todo durante la misa, digamos, ¿no? Puede ser que el antes y el después, no sé, a un sacristán, a un ministro que esté preparando cosas, digamos, ¿no? Pero si yo paso delante del sagrario antes o después de la misa, aunque sea una reverencia, cuantas veces pase. Y durante la misa, al altar, aunque sea una reverencia, cuantas veces pase. ¿Y la genuflexión, padre? ¿En qué momento? No, la genuflexión, digamos, a ver, lo ideal sería la genuflexión. La síntesis de la genuflexión es la reverencia. Entonces, si yo voy a pasar varias veces, no hace falta que me arrodille cada vez. Puedo sustituir la genuflexión, ¿no?, por una reverencia, que es la síntesis, ¿no? Igual, el arrodillarse es una síntesis de la postración, ¿no?, que está indicada para algunos momentos, ¿no? Cuando hablamos de posturas corporales, esto lo hemos visto, lo podemos repetir en algún momento quizá en el ciclo, pero la postración está indicada solamente 2 veces, digamos, ¿no? Para el Viernes Santo, el sacerdote que entra en silencio, y para la ordenación sacerdotal, diaconal o episcopal, no mucho más. Entonces, síntesis de eso, o simplificación de eso, es la genuflexión, y simplificación de la genuflexión es la reverencia inclinando la cabeza, ¿no? Bien. En Nancy, que se comunicaba desde Jesús María, ¿debemos todos primero hacer la comunión espiritual, que es reconocer a Jesús antes de comulgar? Preguntaba ella. No, como oración de comunión espiritual no es necesario, porque en realidad la comunión espiritual, la oración de la comunión espiritual que normalmente conocemos y hacemos, es lo que reemplazaría, entre comillas, la comunión sacramental, para aquellos que no pueden acercarse. Distinto es si yo quiero, a ver, antes de comulgar o antes de ir a misa, prepararme espiritualmente para recibir la Eucaristía, ¿no? Eso sería ya quizá otra oración u otra meditación, pero sería más personal.
esta oración que se propone comunitariamente, ¿no? Públicamente, es la oración que reemplaza la comunión sacramental. Reemplaza, digo entre comillas, porque en realidad no nada lo reemplaza, sino que de un modo ayuda a desear la comunión a aquellos que no pueden, digamos, acercarse sacramentalmente, ¿no? Muy bien, vamos con la duda de Estela. Dice, tengo una duda, ¿los salmos son palabra de Dios? Sí, de acá a la China. Sí, Que sí, quede sí. claro. Creo que algo hablábamos de los salmos Mm. cuando decíamos, ¿no?, cómo nacen los salmos y toda esa inspiración divina, digamos, que fue primero de algún modo oralmente transmitida de generación en generación después del exilio, hasta que se reconstruye el templo de Jerusalén. Esos salmos, digamos, como palabra de Dios inspirada, se pusieron por escrito para la liturgia de ese templo de Jerusalén reconstruido, con lo cual es el primer texto litúrgico de la liturgia hebrea y, por supuesto, palabra de Dios, porque justamente está inspirada. Por eso se incluye dentro de lo que se llama el canon bíblico, ¿no? O sea, todos los textos bíblicos que están puestos en la Biblia, recordemos que la Biblia es una gran biblioteca, podríamos decir, ¿no?, donde cada libro es un libro separado. Los salmos es una colección, digamos así, de palabra de Dios, de textos que han sido inspirados y que de algún modo tienen una poesía, una rítmica y un himno y una musicalidad propio de ese género literario. Bien. Susana, ¿se puede dar la unción de los enfermos a una persona que no está bautizada? Las personas no están bautizadas. Bueno, esto no es un tema tan litúrgico, sería más bien de derecho canónico, más bien de teología sacramental, pero le decimos simplemente esto: los que no están bautizados no están obligados a recibir sacramento, porque en realidad, digamos, la Iglesia, el derecho canónico, la teología sacramental, digamos así, obliga digamos, o está impuesta para los bautizados, ¿no? Si la persona no está bautizada, habría que ver por qué no está bautizada. Claro. A lo mejor, no sé, no quiere ser cristiano, a lo mejor ha hecho una opción, o rechaza, lo que sea. Bueno, no podría recibir una unción cuando es un sacramento de sanación, digamos, posterior a todos los sacramentos de iniciación, bautismo, comunión, confirmación. Se supone que quien recibe la unción es aquella persona que ha vivido su fe, con lo cual cree en el poder salvífico o sanador de ese sacramento, ¿no? Entonces digo, habrá casos y casos. Yo doy una respuesta así rápida, pero en realidad no podría, no sería necesario, no estaría obligado. Bueno, y una última por ahora, padre, ¿no? De las que quedaron Sí. pendientes. Más bien es un comentario que surgió a partir del tema de las campanas, que un oyente preguntaba cuántas campanadas. Bueno, Miguel Ángel nos cuenta que es campanero. Él dejó su comentario, dice, la campana chica es la que repica, la que le da una impronta alegre. Para responso se evita la campana chica, solamente la grande. Y más pausado, decía. Claro, un poco lo que decíamos cuando hablábamos justamente de los tonos, ¿no? El tema del repiqueteo más alegre, ¿no?, sobre todo cuando llama a misa, o cuando hay algo festivo, o avisa algo, o también, digamos, o para el caso de los funerarios, la campana grande con exactamente. Es lo que dice este oyente, ¿no? Con un tono un poco más pausado, ¿no? Que hable un poquito más del luto, de este momento, digamos, de recogimiento, ¿no? Pero está buena la aclaración. Quizá no hay muchos campaneros, ¿no? En el caso nuestro, hay parroquias como la mía o muchas parroquias tenemos, digamos así, todo lo que es el campanero electrónico. Ya está programado para que el repique lo haga electrónicamente, digamos así, ese aparato, digamos, ¿no? Está bueno eso porque también te evita tener una persona y quizá tener que... Ya vienen los programas y simplemente es un martillo que le va pegando a las campanas y van haciendo el repiqueteo para cada cosa, digamos. Ay, qué bueno. Así es. Finalizamos por hoy solamente, padre, este espacio de preguntas y respuestas que, por supuesto, ya se irá a ampliar con las nuevas que lleguen en esta ocasión. Si alguno del programa quiere seguir preguntando sobre el tema, ningún problema, porque hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, ¿no? Sí. Quizá vamos a hacer primero una pausita para no aburrir tanto, pero yo adelanto el tema del año litúrgico que vamos a ver hoy, es un tema... Ya estamos terminando un ciclo y comenzamos el próximo domingo, como recién decía, con respecto a la colecta de los migrantes que decía Adriana hace un ratito. Comenzamos el próximo domingo con el Adviento. Entonces digo, a ver, creo que es un momento lindo
para hablar del año litúrgico y sobre todo porque, a ver, este año litúrgico que viene, y dejo acá un poquito así la expectativa para que se sigan sumándose al programa, viene con muchas particularidades, Ajá. con muchas curiosidades. Qué interesantísimo tenerlas en cuenta para poder vivirlo de una manera también muy particular. Qué bueno. Bueno, Estaremos atentos sí, por entonces. supuesto. A la vuelta de la música continuamos Hablemos de Liturgia y el contacto, el WhatsApp, permanece disponible para quienes quieran comunicarse. 351-8171-593 y también para quienes están siguiendo la transmisión en YouTube, en el chat pueden compartir sus comentarios. Hablemos de liturgia con el padre Mario Sánchez y nos habías adelantado, padre, el tema de hoy, el año litúrgico, con algunas particularidades, así que estamos con mucha atención escuchándote ahora. Quizá, bueno, vamos a tener que esperar todo el programa, porque incluso no sé si lo vamos a terminar hoy, porque el tema es muy largo, ¿no? Pero, bueno, la realidad, antes de hablar de lo que es el año litúrgico, digo, para solventar ahí, o digamos, para dejar en claro algunas curiosidades y algunas ansiedades. Las curiosidades tienen que ver, primero, con el año jubilar, ¿no? Que este año, el año litúrgico nos invita a vivir un año jubilar. Esa es la particularidad de este año litúrgico, ¿no? Propiamente dicho. Y segundo, que lo vamos a desarrollar, pero lo adelanto, es la coincidencia de las tres Pascuas, ¿no? La Pascua ortodoxa, la Pascua católica y la Pascua judía, ¿no? Una coincidencia de calendarios, que también lo vamos a ver por qué. Entonces, digo, bueno, pues son un poquito las dos grandes curiosidades, más allá de algunos detallitos más, que me parece que está bueno por allí tenerlos claros y bueno, porque también nos va a ayudar a vivirlo de una manera distinta, ¿no? Entonces, tenerlo claro me parece que está bueno. Después vamos a ver un poquito en el desarrollo del tema por qué estas cosas, digamos, ¿no? Muy bien. Eso como para calmar un poco las curiosidades. Buenísimo. O sea que va a ser una verdadera fiesta el año litúrgico. Es impresionante, porque esto sucede cada 25 años, el jubileo, y cada cientos de años la de la coincidencia de la Pascua, ¿no? Claro. Está motivado, quizás lo adelanto así, que el Papa nos ha tirado a los liturgistas el examinar la posibilidad, digamos, de fijar una única fecha de Pascua para todas las religiones, digamos, ¿no? A ver, esto se está estudiando y quizá el Papa lo fundamenta en esta coincidencia justamente de este año litúrgico que sucede esto, cómo es posible, digamos así, tener una sola fiesta, unificar la fiesta de la Pascua, lo cual, aunque no parezca, pero trazaría un hito histórico, digamos así, en la unificación de las iglesias cristianas, o de las iglesias, digamos, más monoteístas, podríamos decir, ¿no? Porque el judaísmo no es cristiano, pero es una religión monoteísta. Entonces esto habría que, por supuesto, que examinarlo, hay todo un estudio previo, hay toda una investigación, en eso estamos, y que de algún modo nos va a permitir, bueno, quizá unificar o poder ir logrando esta unidad tan deseada de todas las iglesias monoteístas, digamos, ¿no? Así que bueno, la verdad que interesante y que un tema que se viene para adelante bastante fuerte. Pero en el caso del año litúrgico, que es un poquito lo que hoy nos convoca, me parece importante, a ver, primero decir por qué hablamos del año litúrgico y la importancia que tiene. Primero porque es en sí mismo un espacio teológico, ¿no? El año litúrgico, digamos, es el espacio
y el tiempo en el cual Dios se revela y en el cual Dios nos hace contemplar su misterio, ¿no? El misterio es tan grande que justamente lo contemplamos, por supuesto, desde la encarnación. Entonces, esa encarnación, que es la que va a ir marcando todo, digamos así, el ritmo del año litúrgico, en el año 2025, como celebramos el jubileo, celebramos justamente los 2025 años de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, si en el año litúrgico contemplamos ese misterio, bueno, mucho más este año que celebramos justamente ese jubileo. Con lo cual, hablamos así de este capítulo como santificación del tiempo. Y la santificación del tiempo tiene, digamos así, varios aspectos. Primero el año litúrgico, después la vivencia del domingo y después la oración de la liturgia de las horas. Son tres aspectos que nos ayudan a santificar el tiempo. Repito, año litúrgico, el domingo, domingo tras domingo, y la liturgia de las horas. Por eso es tan importante para nosotros contemplar el año litúrgico como un elemento teológico profundo de la revelación divina, ¿no? La misma Constitución Sacrosanctum Concilium, digamos así, dedica todo un capítulo, fíjense, el capítulo 5, para hablar del año litúrgico. Y para, digamos, poner las bases de lo que va a ser, digamos, toda la teología, ¿no? De todo lo que significa la importancia que le da la liturgia a todo este ciclo litúrgico, ¿no? Recién veíamos ahí un dibujo, a ver si lo pongo exactamente. Bueno, ese año litúrgico está puesto, digamos así, dividido en el tiempo. Pero la tentación es creer que este es un círculo cerrado, ¿no? Es decir, comenzamos allí, fíjense, arriba cuando dice tiempo en Adviento, Navidad, vamos hacia, lo que están viendo en la televisión, hacia la derecha, ¿no? Adviento arriba, tiempo de Navidad en blanco, tiempo durante el año, primera parte, Cuaresma, Trío Pascual, Pascua, tiempo pascual y todo el resto del verde hacia la segunda parte del tiempo durante el año. Bueno, esto que parece un círculo cerrado, en realidad, si uno lo pone de modo horizontal, sería como una espiral, ¿no? Uno pone una espiral, a ver, si me vuelven a mí para yo puedo explicarlo con la mano, yo digo, a ver, uno hace como una espiral hacia arriba, digamos, ¿no? Donde uno va, digamos, si bien va repitiendo las cosas en el año, pero vamos ascendiendo cada vez un poquito más a Dios, ¿no? Entonces, a mí me parece esta imagen es tan bonita porque nos ayuda a descubrir que si bien repetimos, ¿no? Todas las fiestas durante todos los años, lo mismo podríamos decir, bueno, todo nos va encontrando un poquito más cerca de Dios y tenemos esta imagen de la espiral ascendente, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que un texto conciliar, como es la Sacrosanctum Concilium, que habla de toda la reforma litúrgica, le dedique todo un capítulo al año litúrgico, justamente por la importancia que tiene para nosotros la vivencia de todo lo que significa el misterio, digamos, de Jesucristo, el misterio de Dios en nuestra vida de fe. Recordemos que nosotros tenemos la presencia divina de una manera muy particular en la liturgia, donde nos encontramos cara a cara con el misterio de la encarnación en la liturgia, digamos, ¿no? Por supuesto que no es el único modo. Lo encontramos en el prójimo necesitado, lo encontramos en la evangelización, en la lectura de la palabra, pero en el cara a cara de la liturgia nos muestra un Jesús encarnado de una manera muy particular. Y por eso quizá está bueno por ahí descubrir por qué le llamamos año litúrgico, ¿no? La primera referencia a lo que hoy se entiende como año litúrgico, comunidad y todo un conjunto, digamos así, de las celebraciones festivas, apareció recién ya entrado el siglo XI, ¿no? Allí, digamos, en el siglo XI, de algún modo comenzó a vislumbrarse todo este conjunto, esta unidad, digamos así, de lo que hoy llamamos año litúrgico, ¿no? Y un siglo más tarde, el siglo XII, ya se usaba como digamos así, como año cristiano, por todo lo que significaba exponer las fiestas del Señor y de los santos, ¿no? Y en lo que fue los albores del movimiento litúrgico a principios del siglo XX, y que desembocó, digamos así, en la Reforma Conciliar del año 63, digamos, en esos albores, digamos así, el Papa Pío XII, ya en lo que se llamó el Mediator Dei, año 1947 estamos hablando, comenzó a darle forma, digamos así, lo que conocemos hoy con todos los aspectos de este ciclo litúrgico compuesto por los distintos tiempos, ¿no? Recordemos que una cosa es hablar del ciclo litúrgico y otra cosa es hablar del tiempo litúrgico. Cuando hablamos del ciclo, del año litúrgico, ese año está compuesto por ciclos y por tiempo.
Hay un ciclo navideño compuesto por el tiempo del Adviento y el tiempo de Navidad. Hay un ciclo pascual compuesto por la Cuaresma, por el Triduo y por el tiempo de Navidad, del tiempo de Pascua. Y después hay un tiempo durante el año que lo pintamos en verde. Entonces hay ciclos y tiempos que nos dan la perspectiva, podríamos decir, más allá de los nombres o digamos así, del detalle, nos habla justamente que todo eso rodea el gran misterio de Jesucristo, el Cristo encarnado, el Cristo hecho uno de nosotros. Por eso el año litúrgico es año cristiano y año del Señor, porque es de Cristo y a Él le pertenece, y es año de la Iglesia, porque la Iglesia la hace suyo para santificar el tiempo y la existencia de cada ser humano, ¿no? Y fíjense que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, al convocar ya el anterior jubileo, que fue el del 2000, y mostrar cómo se debía celebrarlo y cómo debía estar destacado, en la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente decía justamente, 1994 la promulgó el San Juan Pablo II, que el carácter del año del Señor debía tener justamente, digamos así, que el jubileo nos mostrara, digamos, cómo conmemorar un gran acontecimiento central en la historia de la humanidad, que era la encarnación del Hijo de Dios, y con lo cual le daba un sentido profundo a nuestro año litúrgico. Y si bien cada año celebramos ese misterio, cada 25 años, lo que decíamos al comenzar, tenemos un año jubilar descubriendo justamente que ahí hay una gracia particular que el Papa declara, en este caso, Papa Francisco. Si bien es cierto que hubo, se acuerda, un año extraordinario de jubilar, que fue el de la misericordia, pero eso fue un año extraordinario. Los ordinarios son los que se hacen cada 25 años, que es el que vamos a comenzar justamente el próximo domingo, donde el Papa Francisco va a abrir la Puerta Santa el 24 de diciembre, o sea, la Nochebuena, y a partir de allí hasta el 6 de enero del próximo año va a ir abriendo las distintas basílicas mayores en Roma, ¿no? El Papa ha declarado que solamente va a abrir las puertas en estas basílicas, 4 basílicas mayores, y en una de las cárceles de Roma. El resto del mundo, las diócesis, cada obispo va a inaugurar el año santo, el 29 de diciembre, pero no van a abrir las puertas santas, sino que las puertas santas están abiertas en Roma. Con lo cual, digamos, lo que hace cada diócesis es poner la catedral o algunas basílicas para fomentar la peregrinación de aquellos que quieren acercarse a tomar la gracia, digamos así, de las indulgencias, ¿no? El tema de las indulgencias, a ver, es otro, quizá otro tema interesantísimo, no lo vamos a poner ahora hablando del año litúrgico, pero es digamos así, la gracia de cada año jubilar para limpiar las huellas del pecado absuelto, digamos, ¿no? Entonces, esto que parece un trabalengua nos ayuda siempre a descubrir por qué es necesario a veces ganar las indulgencias. A ver, yo les explico a los chicos esto, ¿no? A ver, cuando uno tiene una tabla y está llena de clavos, ¿no? La confesión sería sacar esos clavos, ¿no? Claro. Queda allí un agujerito, podríamos decir, ¿no? La huella del pecado. Entonces, la indulgencia tapa esa huella del pecado y vuelve a dejar la tabla planita, planita, planita. Entonces, es un momento de gracia que cada año jubila, yo lo explico así, más, digamos, infantilmente. No, pero entendemos todos así, padre. Poquito entenderlo. El tema de la teología y la indulgencia da para 10 programas, digamos, ¿no? Pero explicado así quizás lo podemos entender. Y entonces creo que cada año jubilar nos ayuda a eso, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque ponemos en manos de Dios esta gracia, gracias a la encarnación del Hijo de Dios que nos ha salvado, que es lo que celebramos en cada año litúrgico. Este concepto del año litúrgico me parece que está bueno por allí como rescatarlo, porque como decíamos, el Vaticano II habla de sagrado recuerdo en días determinados de todo lo que fue el desarrollo histórico del Cristo en todo este círculo del año litúrgico, y de la conmemoración de los misterios de la redención. Y, digamos así, en las citadas expresiones puede reconocerse las huellas del pensamiento teológico de todo lo que fue los grandes liturgistas de nuestra historia, ¿no? En este sentido, el año litúrgico podríamos decir que es un espacio de gracia y de salvación, y podemos definirlo así, a ver, digo, para que agarren lapicera y papel y escriban esta definición,
que no es larga, pero que parece que es interesante. La celebración, digamos así, el año litúrgico es la celebración del misterio de Cristo en la obra de la salvación en el espacio del año. Es decir, celebración del misterio de Cristo y de la obra de su salvación en el espacio del año. Entonces, el año litúrgico, que no coincide con el año calendario, porque fíjense que vamos a comenzar ahora este próximo domingo, el primer domingo de Adviento, con un nuevo año litúrgico, termina siendo todavía 1 de diciembre, podríamos decir, ¿no? Y entonces, fíjense que no es, digamos así, una coincidencia con el año calendario. De algún modo, la celebración de Cristo Rey el domingo pasado fue como la conclusión, el broche de oro de lo que fue, digamos, todo nuestro año litúrgico. Y estamos celebrando para la liturgia, vamos a comenzar a celebrar el año C, ¿no? Esto es interesante saberlo, sobre todo para la celebración dominical, que tiene que ver mucho también con la consagración del tiempo que decíamos en el año litúrgico. El ciclo C va a estar acompañado en su gran mayoría los domingos por el Evangelio de Lucas, ¿no? Ciclo A es Marcos, ciclo B, el que estamos terminando, Mateo, y el ciclo C vamos a leer sobre todo el Evangelio de Lucas los domingos, ¿no? Sobre todo los del tiempo durante el año. Esto lo digo porque me parece interesante a la hora de preparar el corazón cada domingo a escuchar la palabra, ¿no? Si bien vamos a ir salpicando, por supuesto, los tiempos fuertes, como es la Navidad, como es la Cuaresma, la Pascua, con el Evangelio de San Juan, por ejemplo, ¿no? Pero lo que va a dominar el año litúrgico C, de todo este, cuando comenzamos el próximo domingo, va a ser el Evangelio de Lucas. Y Lucas tiene una gran particularidad. Lucas, que también es una gracia de este año 2025, de las curiosidades que tenemos, es que Lucas pone el único evangelio que tiene el evangelio de la infancia, se llama, ¿no? Que habla toda la narración, digamos así, detallada de lo que fue primero el anuncio a Zacarías, a María del ángel, el nacimiento del Hijo de Dios, la visita de los pastores, los reyes magos, todo ese evangelio de la infancia, que es los primeros capítulos de Lucas, no lo tienen los otros evangelistas, ¿no? Y sobre todo, una hermosa coincidencia es que Lucas pone en la vida pública de Jesús un solo ascenso hacia Jerusalén de parte de Jesús. Y a partir del final del capítulo 9 nos empieza a relatar cómo Jesús endurece su rostro, dice, como el pedernal, y se decide ir hacia Jerusalén, es decir, decididamente parte hacia Jerusalén. Entonces, a partir de la mitad y del final del capítulo 9, nos va a ir expresando todo lo que Jesús va haciendo en el camino hacia Jerusalén. Deja la Galilea, donde tuvo el sermón de la montaña, todos los sermones, las enseñanzas, y parte hacia Jerusalén, donde va a ver todos los acontecimientos, digamos, de lo que va a ser su entrega sacrificial en la cruz. Con lo cual, todo ese ascenso de Jesús hacia Jerusalén nos habla, digamos, de una preparación espiritual. Y en este año jubilar, me parece que nos ayuda a descubrir que justamente, ¿no?, nosotros estamos llamados en el tiempo a ascender con Jesús hacia lo que es esa otra Jerusalén, la celestial, en la que todo año oramos. Por eso también es una linda coincidencia, donde me parece que no está para desperdiciarlo, vivirlo profundamente desde nuestra espiritualidad litúrgica y de lo que es la pastoral litúrgica que venimos hablando desde el principio de este ciclo, ¿no? Bueno, si les parece, hacemos una pausa, creo que son muchos datos, para que podamos ir como decantando un poquito, ¿sí? Sí, padre, y nos dejabas también una pregunta para ir pensando a medida que vas hablando de los tiempos, del año litúrgico, de los ciclos. Bueno, pensar cómo vivimos cada uno, cada momento del año litúrgico, o cuál de estos tiempos vivimos más intensamente, ¿no? Podríamos decir cuál es nuestro favorito, pero es como, claro, me parece que como lo planteaste, padre, está más lindo. ¿Qué tiempo litúrgico podemos vivir o vivimos más intensamente y lo podemos compartir? Así es, para que cada uno haga su repaso entonces y se anime a dejar su mensaje vía WhatsApp al 3518-171-593 o con su comentario en la transmisión en vivo por el canal de YouTube Radio María Argentina.
continuamos en Hablemos de Liturgia. Padre, ¿qué estamos escuchando? Ahí estamos escuchando, si bien parece tan solemne, digamos Mm, así, es el himno oficial, digamos, del Jubileo 2025, en este caso la versión española, digamos, ¿no? Es el que vamos a difundir en Argentina, digamos, la traducción española. Creo que es un texto y una melodía quizá solemne, pero bueno, puede tener sus variaciones, pero tiene un estribillo que cuando uno comienza a escuchar y lo escucha más veces, se le va pegando, ¿no? Digo, me parece que dentro del logo, que ya todos lo estamos viendo, ¿no? Estas figuras, digamos, en mm, colores que van detrás del ancla, que es la cruz, que sí. nos lleva a la esperanza. Bueno, el himno también, junto con la oración, bueno, nos va a ayudar un poquito a vivir en comunión, digamos así, todo este misterio, ¿no? Bien. Yo lo proponía ahí porque me parece interesante ir como ya como adecuando el oído, digamos, a todo lo Claro. que va a ser el año de la esperanza, peregrino de esperanza todo el año que viene con respecto a este jubileo. Bueno, Bien, tenemos un par de mensajitos, padre, antes y de darte que sigas, lo en torno veamos. a la pregunta con qué tiempo litúrgico vivimos más intensamente. Perfecto, Así perfecto. es. Se comunica por aquí Marcelo, por ejemplo, dice él desde Santa Fe. Cuando era niño me gustaba el Adviento y la Navidad. Hoy de adulto disfruto mucho el Triduo Pascual y la celebración de la Pascua. Bueno, y Sergio dice la Pascua y la Navidad de nuestro Señor son los que más vivo intensamente y reafirmo mi fe en Dios. ¿Eh? Agradece mucho por este Mm. espacio, padre. También a través de YouTube llegan agradecimientos. Mariana, muchas gracias, padre, por las enseñanzas. Gonzalo dice, muy buena explicación del padre Mario. Me acuerdo del año de la misericordia, que justo coincidía con el ciclo C. Nos comparte él a través de YouTube. Bueno, yo creo que siempre, a ver, las dos fiestas centrales, Navidad y Pascua, Pascua más sobre todo, porque en realidad el año litúrgico nace desde la Pascua, ¿no? Lo primero que está puesto como fecha es la Pascua, y de Ujú, ahí todo lo demás, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? claro. Entonces lo primero que se pone es la fecha de la Pascua, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poquito el próximo jueves, porque creo que ya no vamos a tener tiempo, donde también quiero explicar un poquito de por qué la coincidencia de estas Pascuas y queremos detener un poquito más, porque al ser el centro del año litúrgico merece un desarrollo un poquito más extenso. Bueno, pero a ver, creo que uno percibe por cierta intuición de fe por qué la Pascua, el Tríodo, como decía este oyente, o la Navidad nos llama un poquito la atención. Y porque justamente es el centro de nuestra vida litúrgica, ¿no? La Pascua, y de ahí en más cada Eucaristía. Si bien todos los tiempos, todos los ciclos tienen cierta características que nos pueden ayudar mucho a crecer en la fe. De hecho, celebrar la Navidad y con todo lo que implica, ¿no? La encarnación del Hijo de Dios y toda la figura fuerte de María, digamos, en este acontecimiento. A algunos también le puede llamar la atención la celebración del tiempo ordinario que nos va ayudando a que cada domingo, en este caso, como decíamos, el Evangelio de Lucas, nos va a ir ayudando a leer la vida de Jesús de una perspectiva distinta, que es la de Lucas. Mm, Entonces digo, a ver, a cada uno le puede llamar la atención cada cosa, ¿no? Pero siempre, siempre la Pascua va a ser como el centro de nuestra vida de fe, de nuestro año litúrgico y de cada domingo, ¿no? La Pascua que celebramos cada domingo, la Eucaristía, es, el, como dice el concilio, la fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Con lo Ujú. cual, me parece importante descubrir esto, ¿no? Y que el año litúrgico nos va ayudando a celebrar desplegado en el tiempo exactamente lo mismo que celebramos cada domingo, ¿no? A ver, la Eucaristía nos ayuda a celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que para eso se encarnó. Bueno, todo ese misterio lo desarrollamos en el año litúrgico, ¿no? Así se despliega de una manera particular, digamos así, en el ciclo de un año. Por eso, como decíamos recién, el concepto, ¿no? El concepto digamos así, o de este año litúrgico tiene que ver con esto, ¿no? De que estamos celebrando el misterio de la redención, ¿no? Expresado justamente en todo un ciclo, ¿no? Lo que hoy conocemos, y por eso hablamos cómo se fue formando, ¿no? Lo que hoy conocemos como año litúrgico se empieza a formar, se empieza a gestar a partir del siglo IV, ¿no? Durante digamos, todos esos siglos se fue estudiando, se fue analizando, se fue descubriendo casi intuitivamente en la celebración de la Eucaristía y sobre todo del domingo. Recordemos, en el siglo IV fue muy fuerte el tema de la impronta dominical, ¿no? Esta famosa historia de los mártires
¿no? En África, el norte de África, donde se los martirizó a 40 fieles con sus sacerdotes que se negaron a dejar de celebrar el domingo, ¿no? Por orden del imperio tenían prohibido celebrarlo, y entonces son los famosos mártires de Abitinia, se llama, ¿no? Donde vino la caballeriza, el ejército del emperador, y los vio celebrando misa, y no querían renunciar a eso. Ellos, fue famosa esta frase, sin el domingo no podemos vivir, y entonces los martirizaron a todos, los mataron por defender el domingo, justamente como fiesta de la comunidad. A partir del siglo IV comenzó a gestarse con esa vivencia del domingo lo que fue la formación de todo esto, ¿no? Por eso a la formación del año litúrgico contribuyeron diversos factores, ¿no? Como la capacidad festiva del ser humano, ¿no? Digo, cada vez que nosotros celebramos un año litúrgico, celebramos los acontecimientos de la vida, celebramos, al igual que cuando uno celebra, no sé, un aniversario. Adriana hace poquito celebró su matrimonio, ¿no? Su aniversario de matrimonio. Entonces digo, a ver, y vos tu cumple, padre. Y yo mi cumple. Cuando celebramos todo eso, ¿por qué lo hacemos? Porque el ser humano tiene esta capacidad festiva, podríamos decir. Bueno, esto fue uno de los factores que implicó justamente darle la tónica festiva al domingo y la tónica festiva al año litúrgico, ¿no? También, por supuesto, la huella del año litúrgico hebreo, ¿no? Que también ya lo venían teniendo fuertemente con la fecha de su Pascua, con el misterio de lo que era la salvación, digamos así, de la esclavitud egipcia. Entonces, todo esto, digamos así, necesitó de toda una catequesis, de un acompañamiento pastoral. Entonces la Iglesia fue poniéndole nombre y estructura a algo que ya venía casi intuitivamente celebrándose desde el siglo IV, como digo, ¿no? Entonces, a partir, como decíamos recién, del siglo XI, la Iglesia le fue dando forma y nombre a esta estructura. Por eso me parece interesante descubrir esto, ¿no? Digo, cuando hablamos de la centralidad de la encarnación, cuando hablamos de la centralidad de Jesucristo y su misterio redentor, bueno, estamos hablando no solamente de que estamos recordando en el ciclo litúrgico, estamos como haciendo un aniversario de lo que pasó, no, estamos actualizando un misterio de vuelta en este momento, en este año y en estas circunstancias, ¿no? Por eso para nosotros siempre decimos que el año litúrgico no se rige por el año calendario ni el cronos, ¿no? El cronómetro. El griego tiene dos formas de llamarle al tiempo. El cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, y el kairos, ¿no? Que es la oportunidad, el tiempo oportuno de salvación que Dios nos invita a vivir. Bueno, el año litúrgico, por su misterio pascual y todo el misterio que tiene la encarnación y la salvación de Jesucristo, es un kairos, es decir, no es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo oportuno de salvación. Y por eso cada año litúrgico se vive de un modo distinto, porque nunca nos puede encontrar igual, podríamos decir. Si bien repetimos cada 3 años las mismas fiestas, las mismas lecturas, cada año volvemos a celebrar una Pascua, una Navidad, cada 3 años, como digo, celebramos un año A, B y C, y volvemos a empezar, pero nos puede encontrar igualmente dispuestos. Menos este año 2025, donde este ciclo nos encuentra, como decíamos al principio, de vuelta con ciertas novedades. Una de esas novedades, que la insinuamos, la vamos a desarrollar, les prometo, el próximo día, es la coincidencia, digamos, de la Pascua, ¿no? Si decimos que es el centro de nuestra vida de fe, de nuestra vida litúrgica, tenemos que ver por qué es importante que coincidan las 3 Pascuas, la ortodoxa, la judía y la católica, o todas las cristianas, podríamos decir. Entonces, a ver, me parece importante, bueno, como meternos en esto y darle un tiempito lindo para el próximo jueves, porque me parece que va a ser muy, muy interesante, ¿no? Qué bueno, ya tenemos tema para el próximo encuentro, padre. Entonces, el próximo jueves, Dios mediante, nos encontraremos por aquí con nuevas consultas, inquietudes pendientes y también para seguir aprendiendo, por supuesto, y celebrando mejor, con mayor profundidad, que es lo que nos convoca por aquí. Y está bueno que por ahí, más allá, como decimos siempre, de que sigan aportando al tema o sigan preguntando sobre el tema, también pueden hacer, como decimos siempre, el primer bloque, todos los temas litúrgicos que por ahí tengan la curiosidad, la necesidad de aclarar cosas. Pero bueno, creo que es el momento, ¿no? Cuando hablemos de liturgia, quiere ser esto, ¿no? Un ida y vuelta, hablemos, no solamente yo disertar cosas, sino hablar
tiene que ser un ida y vuelta para que de verdad este espacio nos sirva a todos, ¿no?